Muy buenas tardes con todos. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy importante que es el protocolo de prevención y atención a casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Es importante este protocolo y está sustentado en una base técnica. La última reforma en el registro oficial que se generó en el mes de febrero de 2020, la cual aplica para toda empresa, tanto pública como privada. El alcance de este protocolo es tanto todos los colaboradores y todas las colaboradoras que conforman la empresa. A continuación, ¿cómo se encuentra estructurado el protocolo? Definiciones, eje de prevención e información, programa psicosocial, eje de atención, fase de actuación, la resolución, eje de reparación y sanción. Cuando nosotros hablamos de definiciones, vamos a hacer un poquito, ir describiendo ciertos parámetros que se encuentran dentro del protocolo. Discriminación en el espacio laboral. Es un trato desigual, es un trato diferenciado que tiene su sustento en función de su orientación sexual, de sexo, edad, discapacidad. Es cuando de alguna manera se tiene un trato que no es el mismo, fundamentado o principalmente basado en identidad de género, personas con alguna enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial o cualquier estereotipo estético. Acoso laboral. Aquí es importante hacer la precisión que acoso laboral es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de las personas, ejercido de forma reiterada y potenciando potencialmente lesivo, ¿no? Eh, Cometido en el lugar de trabajo en contra de una de las partes en la relación laboral, siendo esta el empleador hacia el trabajador, que tenga como resultado que la persona sufra una humillación, un menoscabo, que sea atentatorio a la dignidad de la persona que está siendo fruto del acoso laboral. Es este comportamiento que podría considerarse atentatorio a la dignidad de la persona. Violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Inicialmente, y el nombre del protocolo es en función de violencia a la mujer. Sin embargo, tiene también una aplicabilidad en caso de la violencia contra el hombre. ¿Sí? Esta aplicación es para mujeres y para hombres. Violencia contra la mujer. Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico hacia la mujer o el hombre, inclusive amenazas de tales actos, ¿sí? La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vida privada. Programa psicosocial. Toda empresa que tenga más de 10 trabajadores debe de tener un programa psicosocial y este programa psicosocial está fundamentado en el levantamiento de los factores de riesgo que generan efectos en la salud de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial. Hablamos tanto de la carga de trabajo, ambiente laboral, estabilidad, formación, apremio, sobrecarga, todo esto que conforman los factores de riesgo que podrían tener alguna injerencia en el bienestar de los trabajadores. Implementación de una cultura preventiva. Con el fin de asegurar una cultura preventiva, nosotros como empresa, sí, tenemos que generar un entorno, una política que rechaza totalmente cualquier tipo de discriminación, acoso laboral, cualquier forma de violencia contra la mujer o el hombre en espacios de trabajo, en cualquiera de las modalidades en que se maneje en la estructura laboral. La empresa adoptará las siguientes medidas: fomentar un compromiso para erradicar cualquier tipo de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Aplicar de forma activa políticas que incluyan planes, programas, proyectos amigables al personal que fomenten el buen clima laboral. Una cultura preventiva que contribuye a prevenir tratos de discriminación, el acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en espacios de trabajo. Además de situaciones que desmotivan la colaboración, cooperación y confianza en las relaciones del personal. Difundir campañas comunicacionales permanentemente que faciliten la difusión de los temas. Hablar de violencia, hablar de discriminación, son temas que no son del cotidiano. Y es por eso que es importante tener campañas o proyectos comunicacionales internos. Factores de riesgo psicosocial. Toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores deberá tener implementado el programa psicosocial. Este programa debe incluir todas las actividades que van enfocadas en minimizar o disminuir el riesgo psicosocial en la empresa. Factores de riesgo.
Como parte de la planificación del programa de riesgo psicosocial, la empresa o compañía realizará las siguientes actividades: talleres sobre el tema de prevención de riesgos psicosociales, seminarios y cursos dirigidos específicamente a mandos medios o intermedios con la finalidad de generar herramientas para que puedan identificar factores de riesgo psicosocial y canalizarlo de manera adecuada. Eje de atención. Criterios generales para la actuación y garantías del protocolo. Toda acción relacionada a discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en espacios de trabajo debe plantearse desde la óptica de prevención, detección y actuación de fase inicial. Nosotros tenemos ya definidos los ejes de atención, que son protección, confidencialidad, imparcialidad y protección y restitución a la víctima. Protección. Es necesario proceder con la discreción necesaria con la finalidad de proteger la intimidad o la dignidad de las personas que se encuentran en el proceso implicadas. Confidencialidad. Las personas que intervengan en el procedimiento tienen la obligación de guardar la estricta confidencialidad y reserva de toda la información. Imparcialidad. El manejo de cada caso, ¿sí? Tanto de acoso laboral o cualquier forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, debe garantizar la imparcialidad y el tratamiento justo para las personas afectadas. Protección y restitución de las víctimas. Se deberá optar por las medidas que protejan la salud de las personas afectadas. Se buscará los mecanismos para restituir sus derechos, tanto la víctima, ¿sí? Y de ser el caso que se identifique que sufrió una disminución, una reducción por parte del victimario. Ejes de atención, criterios generales para la actuación y garantías del protocolo. Prohibición de represalias. Se prohíbe cualquier tipo de acción negativa en represalias por haber denunciado un caso de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia. La denuncia será receptada de manera presencial, sí, a través de los anexos correspondientes. Interpretación más favorable. Se aplicará la interpretación más favorable para la efectiva vigencia del amparo de los derechos y protección y garantías de la víctima. ¿Sí? No reincidencia. Se establecerán mecanismos y acciones que eviten la reincidencia de cualquier agresor o agresora. Fases de actuación. Solicitud de intervención. La denuncia deberá ser receptada por la unidad de talento humano o quien hiciere sus funciones en la empresa y estarán legitimizadas para realizar las denuncias las siguientes personas: la persona o la persona, sea mujer u hombre, afectados o su representante legal. Terceras personas quienes sean testigos del caso de discriminación, acoso o violencia contra la mujer o contra el hombre. El área o el proceso encargado del manejo del programa psicosocial mediante los datos obtenidos en los indicadores psicosociales. Cuando la información no provenga del propio interesado, el denunciante, así como la persona encargada de recibir la denuncia, deberán guardar reserva de la identidad e información de cada uno de los interventores de la denuncia. Fase de actuación. En la empresa intervendrán mediante el comité asesor conformado. Estarán obligadas a corroborar en un plazo no mayor a 10 días laborales y se deberá poner en conocimiento de la presunta víctima el inicio del procedimiento correspondiente. Se le notificará a la presunta víctima que se inicia el proceso de investigación y tiene un plazo de 10 días para poder recabar toda la información correspondiente. La empresa, mediante el comité asesor conformado, deberá notificar al presunto agresor la iniciación del proceso correspondiente ante la denuncia recibida. Se le notificará al presunto agresor que se está iniciando el proceso de revisión de este caso para que podamos tener toda la posibilidad de revisar la información y recabar las pruebas de ser necesario. Comité asesor. El comité asesor está conformado por una persona representante de la alta dirección, siendo el representante legal de la empresa o el gerente general, la parte técnica y la parte médica. De ser el caso y la extensión de la empresa supere más de 10 trabajadores, se evaluará tener una intervención también por parte de talento humano. Las reuniones ordinarias al menos una vez al año para planificar las acciones en prevención y sensibilización. Las reuniones extraordinarias en un plazo no mayor a 72 horas, una vez que el Departamento de Talento Humano haya revisado la valoración inicial y se han encontrado indicios de existencia de comportamientos que puedan representar discriminación, acoso laboral o cualquier forma de violencia contra la mujer o el hombre en los espacios de trabajo.
Valoración inicial. Tras la denuncia se procederá a la solicitud de una valoración inicial por parte de un profesional con conocimientos o capacitaciones en riesgos psicosociales, el gerente de talento humano o quien hiciere sus funciones. Tras la recepción de la denuncia, como parte del proceso de valoración inicial en un plazo de máximo 10 días, la persona encargada de talento humano deberá recopilar toda la información útil para la resolución del caso. Adicionalmente, la unidad de talento humano podrá efectuar acciones complementarias como solicitar informes, entrevistas o comparecencias que resulten convenientes. Resolución. La solución del conflicto. Si de forma del informe de evaluación inicial, la unidad de talento humano dedujera que se trata de un conflicto laboral de carácter interpersonal o u otras situaciones de riesgo psicosocial que no se enmarcan en los preceptos de discriminación, acoso laboral o violencia, se aplicará una de las siguientes opciones: fomentar espacios de diálogo entre las partes en conflicto, aplicar la sanción en caso de tratarse de una falta conforme a lo establecido en el reglamento interno de la empresa, previo aprobación del Ministerio del Trabajo para los casos relacionados a este protocolo, la cual será de no mayor de 10% de la remuneración conforme al artículo 44 del Código del Trabajo. Activar el proceso de intervención. Conformación del proceso de intervención. Serán un órgano de carácter permanente en la empresa que estará conformado de la siguiente manera. Como los había mencionado, el representante legal o un delegado del mismo, el representante de prevención de riesgos laborales y, de ser el caso, una parte externa, siendo la médico ocupacional o médico ocupacional o quien designe la empresa. La investigación. En el caso de ser necesario, el comité asesor podrá solicitar información adicional para recopilar en la valoración inicial. La investigación no durará más de 10 días laborales. Además, la información recolectada deberá ser protegida y custodiada por el comité asesor. El proceso de intervención. Derecho a la defensa. Informe final, proceso de intervención, programa psicosocial, activar medidas complementarias y comunicación de la resolución. La resolución genera, una vez que ya se determine y se genere todos los procesos, se archivará por parte de la Unidad de Seguridad y Salud y la Unidad de Talento Humano, generarán el archivo correspondiente de la solicitud de intervención en los casos como la dimisión, es decir, la persona denunciante, ¿sí? Solicita ya no continuar con el proceso o la falta del objeto o indicios suficientes conforme a la valoración inicial. Si en el levantamiento de información se determina que no hay indicios para poder hacer una investigación, no procederá. Seguimiento y control. La unidad de talento humano realizará el registro y seguimiento correspondiente de cada caso de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra el hombre o la mujer en espacios de trabajo. Mismos serán revisados y archivados posteriormente a la ejecución de las reuniones de seguimiento. Garantías. Los colaboradores o colaboradoras que sean víctimas de discriminación, acoso laboral y o violencia contra la mujer o el hombre en los espacios de trabajo verificados por la unidad de talento humano tendrán el apoyo de la empresa para promover el total restablecimiento y el pleno ejercicio de sus actividades laborales. Medidas de sanción. Las medidas de sanción serán aplicadas de la siguiente manera. Las sanciones se aplicarán de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo previo a la aprobación del Ministerio de Trabajo para los casos relacionados a este protocolo. Estos son los anexos que nosotros tenemos dentro del proceso en el cual se haría la solicitud de la investigación de cada caso. A continuación, quiero hablarles también de un tema que es muy importante, que son los derechos a grupos prioritarios que nosotros tenemos que tener muy en cuenta dentro del contexto de la empresa. Principalmente, los derechos a grupos vulnerables, perdón, son intransmisibles, irrenunciables, indivisibles e inherentes. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, estos no podemos nosotros transmitirles, no podemos renunciar, ¿sí? No podemos dividirles y ya se encuentran inherentes en nuestra calidad de seres humanos. El marco constitucional para la protección de los derechos habla, en el artículo 11, garantiza la no discriminación. En el artículo 35, la definición de los grupos de atención prioritaria. En el capítulo sexto, derecho al trabajo para todos y todas. En el Código del Trabajo establece el 4% de inclusión para personas con discapacidad. En el artículo 79 de la remuneración igualitaria sin discriminación. En el artículo 398, protección de derechos laborales para personas que conviven con VIH-Sida. Diferencias entre género y sexo. El enfoque de género es reconocer la diferencia que
Ha interpuesto la sociedad entre hombres y mujeres para asignar roles, definir el acceso a oportunidades. Y el género, el sexo, perdón, se establece desde el sexo y género con las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales. El género son las características sociales, culturales, se relaciona con los rasgos que han ido moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones sociales. El decreto 60 habla de toda doctrina o diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada permite justificarla ni en teoría ni en la práctica. Todas las personas tenemos diferencias, sin embargo, no tenemos una superioridad racial. En el artículo 3, adáptese a una política laboral las acciones afirmativas de los sectores sociales históricamente discriminados con el fin de generar oportunidades de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos en todas las instancias del Estado. Se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas, montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población. Pueblos afroamericanos, indígenas y montubios. La base legal de las discapacidades. En el artículo 6, características sobre las condiciones de discapacidad en una persona, obligatoriedad a la contratación del 4% del personal con discapacidad hasta del 30%. Artículo 48, definición de quiénes pueden ser considerados o consideradas trabajadores o trabajadoras sustitutos. Acuerdo ministerial, reglamento oficial del registro de trabajadores sustitutos. Tipos de discapacidad. Agudeza visual, la pérdida o disminución de la agudeza visual. Auditivo de lenguaje, pérdida de la capacidad de escuchar o hablar. Intelectual, coeficiente de intelectual bajo la media. Psicológica, afección en un comportamiento adaptativo. Física, afecciones y funciones motoras, orgánicas y cardíacas. El acuerdo ministerial 198 que fue generado en este año 2024 habla de la aclaración e importancias sobre el VIH-Sida. Es importante que este acuerdo ministerial enmarca la no discriminación a personas que sean portadoras y que convivan con el virus de VIH-Sida. El virus no se determina o no se encuentra en situaciones como, o no se contagia en situaciones como saludar, estrechar la mano, toser, estornudar, abrazar, compartir vajilla, picaduras de insectos, compartir el mismo baño, saludar o lágrimas. Ninguna persona puede ser obligada a realizarse una prueba de VIH para ingresar o mantener un empleo. Toda persona tiene derecho a la confidencialidad. Para entender la inclusión debemos saber qué es exclusión. ¿Qué es exclusión? Cuando nosotros vemos un reconocimiento de la situación de riesgo de diversos grupos sociales que dificultan la realización de sus derechos civiles, políticos, culturales y la participación en aspectos considerados como válidos para una vida colectiva. Golpear la puerta por una oportunidad laboral y que no podamos recibirla es una inclusión, basada o sustentada en nuestras condiciones o características de etnia, de condición política, de condición de género. ¿Qué es inclusión social? Los esfuerzos políticos del Estado o los procesos sociales que buscan colaborar para que los sectores sociales específicos, frecuentemente excluidos, sean reconocidos en su igualdad de derechos y en su misma oportunidad de integración social, económica y cultural respecto a otros sectores. Exclusión, segregación, integración e inclusión. Ética e inclusión social. La discriminación racial por etnia, por género, religión, enfermedades o discapacidades, nacionalidad o edad representan elementos moralmente inaceptables en el proceso de desarrollo. Violación de los derechos humanos, escasez de oportunidades, discriminación o irrespeto, desventajas o humillación. Desafíos para lograr una inclusión ética. Reconocer que las personas con igual tipo de vulnerabilidad pueden desempeñar actividades laborales. Habilitar estructuras o sistemas o métodos para atender a necesidades de trabajadores vulnerables. Respetar o valorar las diferencias entre los trabajadores relativos a su género, edad o discapacidad o etnia. Entender que forma parte de una estrategia más amplia para promover una sociedad inclusiva. Involucrarnos sabiendo que es un proceso dinámico el cual todos debemos ir evolucionando. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero poder encontrarnos en una siguiente capacitación. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.